Hoy continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y tendremos la primera parte del capítulo 14, las cosas que sucederán después de estas, la aparición de los 144,000, los 3 mensajes celestiales y las 2 ciegas, con S, de cosecha pues. Este capítulo contrasta con el anterior que solo trae mal sabor de boca. En cambio, manifiesta victoria, esperanza, santidad, poder y autoridad de Dios. Está dividido en 3 partes, como ya les dije: la aparición gloriosa de los 144,000, los 3 mensajes celestiales y las 2 cosechas o las 2 ciegas. Empezamos viendo la aparición gloriosa de los 144,000 en el Apocalipsis 14:1. Dice el texto: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Después de todo lo horrible del capítulo 13, lo primero que Juan ve es al Cordero de Dios que está sobre el monte de Sión. Está en pie, está parado. ¿Qué quiere decir eso? Que está en posición de poder y autoridad. Dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Sabemos por la palabra que Sión no solo se relaciona con el lugar geográfico de la Jerusalén terrenal, porque antes de referirse al lugar específico sobre la tierra, primero se relaciona con el cielo, con la ciudad santa, con la nueva Jerusalén celestial. Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. De acuerdo a lo que vemos en el contexto, el monte de Sión mencionado en este texto se relaciona con el ubicado en el cielo y es el mismo que Juan ve. Salmos 2 del 1 al 9. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus legaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta es la profecía hecha muchísimos años antes, que se cumple en el momento que Juan ve al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Ante la vergüenza del dragón y de su bestia imperio, así como la del falso profeta que vimos en el capítulo 13, la palabra nos presenta al Cordero, el Cristo, el ungido, de pie sobre el monte de Sión, acompañado de los 144,000 de su ejército, de fieles, listo para cumplir lo que acabamos de leer en el Salmo 2. El Cristo de gloria y de poder, el león de la tribu de Judá, está a punto de descender a la tierra con los 144,000 de su ejército y sus fieles para destruir la obra de Satanás en las personas de la bestia imperio y la bestia falso profeta, con todos sus ejércitos de hombres impíos. Primera de Juan 3:8 en su parte B dice: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el capítulo 21 de Apocalipsis veremos que la ciudad celestial está para descender del cielo de Dios y venir a ser el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 21 en sus versículos 2 y 3, que dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que es posible que en el tiempo del cumplimiento, para que eso suceda, esa ciudad santa de la que habla el texto realmente descenderá del cielo a este planeta. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Junto con el Cordero, o sea, va a descender del cielo junto con el Cordero, que es la expresión del Cristo que entregó su vida por los pecadores, se hallan 144,000 sellados con dos nombres en la frente, el del Cordero y el de su Padre. Aquí vemos la diferencia de tener el sello del Dios vivo en la frente, en lugar de tener la marca también en la frente, pero de la bestia, o sea, del mismo Satanás. La diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia anticristo radica entre ir al cielo a la gloria eterna o al lago de fuego, donde no podrán morir y sufrirán eternamente. Apocalipsis 14:2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. En el lugar que Juan estaba ubicado en el cielo en ese momento, oye un sonido parecido al de un trueno, muy potente, y también como de muchos instrumentos de cuerda tocando a la vez. El arpa es un instrumento de cuerda. Bueno, en Apocalipsis 14:3 dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos siervos de Dios, que además están sellados, son 144,000. Resultado de 12,000 de cada una de las tribus de los 12 hijos de Israel, que representan al pueblo de Dios como ciudadanos del reino. Sin embargo, eso no significa que sean el total. Son solo un número representativo y serán ellos quienes canten, pero lo harán en el cielo, ante el trono de Dios donde están, o sea, no lo van a hacer en la tierra. También van a cantar ante los 24 ancianos, que son un anciano por cada una de las 12 tribus de Israel y un anciano por cada uno de los 12 apóstoles, representando a la iglesia que se mencionan en el capítulo 4 y que también están sentados alrededor del trono. Ese cántico, que es nuevo, solo va a poder ser aprendido por los 144,000 que lo cantan y que fueron rescatados por haber creído en el Evangelio. Y dice el texto, y delante de los 4 seres vivientes. Sobre los 4 seres vivientes hay una referencia en Ezequiel 1 del 5 al 11 que dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, o sea, parecidos a hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Por lo tanto, esos 4 seres vivientes, delante de quien van a cantar los 144,000, pueden ser serafines, pueden ser querubines o seres angelicales santos muy cercanos a Dios. Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ya hemos visto que este libro está lleno de símbolos.
Y un símbolo que se usa en toda la Biblia es una mujer simbolizando a Israel. En Isaías 54, del 5 al 7 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un momento breve te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Este texto habla de la restauración de Israel, quien es conocido como la esposa del Señor. Si entendemos que Israel se simboliza en una mujer, en el caso de quienes no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, no está hablando de una contaminación física. Esto es en un sentido meramente espiritual. Son vírgenes, sí, porque su fe se mantuvo pura y auténtica. No la mezclaron con otras doctrinas. Entonces, el texto se refiere a la pureza espiritual de todos los hombres y mujeres que no se contaminaron espiritualmente hablando, y por eso son llamados vírgenes. Podríamos pensar quizás que está hablando de personas solteras, pero pensar en cosas de la carne, en un tema espiritual, pues hagan de cuenta que sería como cuando piensan así de la samaritana, que nada que ver. No es correcto, porque el contexto nos dice que se trata de la aparición gloriosa de los 144,000. Y no vamos a cometer el mismo error que se cometió con esa pobre mujer, con la samaritana. Imagínense su reputación dónde quedó. Bueno, el estricto sentido del texto es espiritual. Habla de personas cuyos corazones han sido hechos como corazones de niño. Han sido confiados, sin dudar, sin malicia, con sencillez, humildes y con actitud perdonadora tal como son los niños. La auténtica pureza espiritual de los 144,000 nos dice que están verdaderamente unidos a Cristo en matrimonio. Ellos no adulteraron ni fornicaron con ídolos y siempre permanecieron fieles a Dios para no ser contaminados con otros dioses, como lo fueron los idólatras paganos. Porque les voy a decir que no fueron ateos, ¿eh? Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, por eso eran considerados paganos. Ahora, en cambio, esos 144,000 anduvieron en santidad y fueron martirizados durante la persecución a causa de su fe. Así que en este caso la virginidad no debe de tomarse en el sentido carnal porque se está hablando de pureza en sentido espiritual. Ellos están libres de idolatría y se presentan como vírgenes sin mancha delante de Dios. Sigue diciendo el texto, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Se fijan en los contextos cómo nos van llevando? Bueno, el énfasis en no contaminarse con mujeres viene de la ley mosaica, donde la pureza ritual era un requisito para combatir las guerras del Señor. No se nos olvide que estamos hablando de israelitas. No es la iglesia ya se fue, ya está con el Señor, los gentiles ya se quedaron y el Señor ya los hizo a un lado. Ahora se está tratando de los israelitas. Ahora, esto prueba que esos 144,000 son verdaderos guerreros de Cristo que van a ocupar un lugar de privilegio en la batalla del Señor y que lo acompañarán en su venida en gloria a esta tierra. Y así como Jesús solo seguía al Padre, estos creyentes israelitas lo siguen solo a Él, tanto sobre la tierra que aún están como en el cielo. Bueno. El texto termina diciendo, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron redimidos y escogidos de entre los israelitas creyentes de todos los tiempos como primicias para Dios y para el Cordero. Y como las primicias no se dejan en el campo, que de acuerdo con Mateo 13:38 en su parte A, el campo es el mundo, fueron llevados a la casa de Dios porque pertenecían exclusivamente a Jehová y debían ser consagrados a Él. Así que fueron arrebatados para ser llevados al monte de Sión en el cielo, que es la nueva Jerusalén.
Vamos al versículo 5, Apocalipsis 14:5. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué se menciona este aspecto? Bueno, pues porque los 144,000 no participaron de las mentiras de la bestia anticristo y su falso profeta. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Miren, aquí hay otras palabras por las cuales podemos entender que se trata solamente de los israelitas. Miren, la iglesia no necesita de señales, prodigios y milagros. Eso era para los israelitas, no para nosotros. Nosotros creemos por fe, aunque no veamos. Nosotros vemos porque creemos, pero ellos tenían que ver para poder creer. ¿Sí? Y luego dice, si fuera posible, aún a los escogidos. Los israelitas fueron escogidos. Nosotros no, nosotros fuimos llamados, esa es la diferencia. Por eso les digo, aquí se trata única y exclusivamente de los israelitas. Recordemos que el Señor Jesucristo habló de esta señal cuando sus discípulos le preguntaron, fíjense, los discípulos que eran israelitas, ¿qué señales habría antes de su venida, o sea, de la segunda venida? Y les dijo que algunos escogidos posiblemente serían engañados. Pero los 144,000 fueron de los que no cayeron en las trampas mentirosas del diablo. Además dice que han sido escogidos por ser sin mancha, pues ya han sido santificados y están revestidos de la justicia divina, sin la cual nadie podrá entrar allá. Nadie va a poder entrar al cielo si no ha sido justificado a través de Jesucristo. Bueno, aquí ya hablamos, aquí ya estuvimos hablando de primera parte de la aparición gloriosa de los 144,000. Bueno, ahora vamos a hablar de los 3 mensajes celestiales. Los 3 ángeles traen 3 mensajes distintos, pero completamente complementarios entre sí. El primero anuncia el evangelio eterno. El segundo declara el juicio consumado sobre Babilonia, que es la gran ciudad opuesta completamente a la Jerusalén celestial. Y el tercer ángel amonesta a todos aquellos que van a aceptar ponerse la marca de la bestia y les advierte que al hacerlo habrán firmado su propia condenación eterna. Y aquí ya no importa si son gentiles, porque los gentiles como quiera, los que no se fueron ya están condenados eternamente. Esos se pongan o no se pongan la marca de la bestia, esos ya están condenados. Léalo en Juan 3, 17, 18. Ahí dice. Bueno, vamos a ver el mensaje del primer ángel. Eso lo encontramos en el Apocalipsis 14, 6, 7. Dice así. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dijimos que los moradores de la tierra son los hombres sin Dios, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una de las señales que habían de preceder al fin del mundo es que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones donde se encuentra disperso Israel, el pueblo escogido, tal como lo profetizó el Señor Jesucristo en Mateo 24:14, que dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el ángel vaya a todas las naciones, a todas las razas, a todos los tribus, a todas las lenguas y a todos los pueblos con el mensaje, se va a estar cumpliendo esta profecía. Podríamos pensar que el ángel está predicando el evangelio de la gracia, pero no es así. Y hay 2 razones para que lo creamos. A los ángeles no les fue dado predicar el evangelio de la gracia. Ese mandato se les dio a los hombres. En Marcos 16:15 dice, y les dijo a los discípulos,
Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y lo que el ángel proclama es a todos los moradores sobre la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Desde el centro del cielo es el evangelio del reino. Recordemos lo que Jesús menciona en Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros no somos israelitas, somos gentiles. Por eso les digo, la última oportunidad para los gentiles es este tiempo que queda, que ya es muy corto, porque todo, ya se está viendo todo para pensar que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Así es de que si usted que está escuchando, por casualidad o porque alguien lo invitó o porque quiso curiosear, no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, piénselo y decidas entregar su vida, porque es la última oportunidad que le queda. Aquí tenemos que dejar claro que Israel fue, es y seguirá siendo el pueblo escogido de Dios. Y los gentiles, o sea, nosotros solo fuimos llamados, solo fuimos invitados a formar parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, a partir de la semana 70 que falta por cumplirse y que ya no falta mucho tiempo, Dios volverá a trabajar con Israel y solo con Israel. A ellos les dijo, Oseas 6, del 1 al 2, ¿qué les dijo? Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató. ¿A quién arrebató? Pues a la iglesia. Y nos curará. ¿A quiénes? A ellos que se quedan. Y para que se trabaje con ellos. Y nos curará. Hirió, sí, y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Sí, 2000 años. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El ángel no está predicando el evangelio de la gracia, que para la iglesia solo serían 2 días, 2000 años más o menos aproximadamente, que el lenguaje bíblico, como enseña Oseas, es hablar del tiempo que Dios dejó a Israel en la banca para dar oportunidad a los gentiles, abriendo la puerta a la salvación. Pero cuando esa puerta, que no permanecerá abierta, para siempre se cierre, ya no habrá más oportunidad para los gentiles. Así que para los gentiles, el tiempo de salvación es ahora, antes que ocurra el arrebatamiento de la iglesia y Dios cumpla lo prometido a sus hijos amados, como dice Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso lo van a decir los israelitas cuando Dios empieza a trabajar con ellos. Pero para entonces, ese tiempo terminó cuando se alcanzó la plenitud de los gentiles, cuando se completaron los gentiles, tal como lo dice Pablo en Romanos 11:25, que dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí no dice que todos los gentiles van a entrar, no. Aquí está diciendo la plenitud, o sea, solamente los que habrán de ser salvos, los que decidieron recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Solamente ellos. Porque el Evangelio es para todo el mundo. Se dio a todo el mundo. Pero es solamente para los que lo reciben. Así que cuando el ángel ande predicando el Evangelio del reino, la gracia hubo acabado cuando la iglesia compuesta, eso sí, por judíos convertidos, o sea, los llamados mesiánicos y gentiles, fue arrebatada, dando paso a la semana 70 de lo que nos habla Daniel. Bueno, en la semana 70 será cuando Dios tratará únicamente con Israel, su pueblo escogido. Y el evangelio del reino, que contiene el mensaje que Dios establecería en esta tierra, el reino de Cristo, va dirigido exclusivamente al pueblo de Israel que se encuentra disperso por todo el mundo. Eso ya lo sabemos. Ya en su tiempo, Juan el Bautista anunciaba en Mateo 3:2 diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si en aquel tiempo todo Israel hubiese creído y se hubiese convertido,
Ese reino se habría establecido en la tierra y el Mesías habría comenzado a reinar, pero no fue así. Por eso el Evangelio del Reino va a ser anunciado por el ángel solo a los israelitas o judíos en todo el mundo. ¿Cuándo? Durante la tribulación. ¿Y qué es lo que va a decir el ángel? Bueno, el texto dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Entonces, el Evangelio eterno que predica el ángel está claramente dirigido a los israelitas y expresado en lo que él mismo dice en este texto. Ese es el Evangelio del Reino. Es la buena noticia de que finalmente Dios está a punto de hacer justicia y establecer su soberanía eterna. Las palabras del ángel son muy interesantes porque invita a rendirle culto al Dios vivo y creador de todas las cosas. Por eso dice, teme a Dios y sean leales al Cordero de Dios, porque es la oportunidad para que obtenga la vida eterna y por ende, pues la entrada a su reino para que no crean al falso profeta ni a la bestia imperio. Aquí también hay una advertencia para los impíos a dejar de lado toda doctrina humanista y que le den gloria, honor, alabanza, reverencia y adoración al único Dios verdadero. Que reconozcan al único y soberano Dios y solo a Él le den el crédito de todo lo creado. Ya déjense de andar ahí escuchando el evangelio de la prosperidad. Porque nuestras riquezas son celestiales, no son terrenales. Déjense de estar pensando en las cosas del mundo. Déjense en competir con el vecino porque tiene un carro nuevo y ustedes también quieren. Déjense buscar robar para tener, como tanto político que está metido hasta el cuello en la porquería por tanto robo. ¿De qué le va a servir? ¿Acaso han visto ustedes a un muerto cuando lo llevan en la carroza arrastrar sus casas, sus carros, sus cuentas de banco? No, se llevan solamente con lo que traen en su corazón, con lo que traen en su mente. Dios no cambia. Por eso su evangelio es eterno, su verdad permanece y su justicia también. ¿Qué nos dice eso? Que la salvación es a través de la predicación de lo eterno, no de lo efímero, eso que se nos va por entre los dedos. Ese ha sido desde siempre el propósito de Dios, quien va a manifestar por toda la eternidad su justicia para con los santos y su ira para con los malvados. Porque Dios es justo, es amor, sí, pero también es justo. Así que referirnos al Evangelio de la Gracia como si fuera el Evangelio eterno es ignorar el contexto. Porque cuando decimos Evangelio eterno, estamos diciendo que no tiene fin, a diferencia del Evangelio de la Gracia que se termina cuando se completa la plenitud de los gentiles a quienes estuvo dirigido. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, dice el texto. Así llega el último momento para arrepentirse antes de que la ira de Dios sea derramada. Obviamente la Biblia no dice que todos los que escuchen se van a convertir al Dios verdadero. Lo más probable es que en esta última parte del periodo de la gran tribulación, o sea, los últimos 3 años y medio, nadie o muy pocos lo vayan a hacer. De hecho, fíjense, en cuanto a los que no se arrepintieron en medio de los juicios que muy pronto vendrán sobre la tierra, el Espíritu 3 veces dice en Apocalipsis 9, 20, 21, 16, 9 y 16, 11, ¿qué dice? No se arrepintieron. Así se nos muestra el carácter de estos hombres. O sea, vimos que primero aparece el ángel con el evangelio, ¿ok? E inmediatamente después, los ángeles de la condenación. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero ¿saben qué? Bueno, quienes no creyeron en el Evangelio del Reino fue porque amaron más a las tinieblas que la luz, pero las amaron porque ellos eran las mismas tinieblas. De tal manera que por este motivo la condenación está plenamente justificada para quienes lo rechacen. Porque ya se les ha dado la oportunidad de recibirlo. Dios llama a la puerta, pero no entra, a menos que se le invite a pasar. O usted llega a una puerta, toca y no le abren ni la derriba para entrar. ¿Verdad que no? Usted se espera que le abran la puerta. Así es el Señor también. Él no forza a nadie.
Bueno, ahora vamos a ver el mensaje del segundo ángel. La Biblia es una historia de dos ciudades, de Jerusalén y Babilonia. Mientras que Jerusalén representaba a la ciudad de Dios y al pueblo del pacto en toda la Biblia, Babilonia simboliza la opresión y la violencia, simboliza la religión falsa y la rebelión contra Dios. Esto es interesante en función de Apocalipsis y el papel de Roma, según se presenta en este capítulo y en otros más. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 14:8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este ángel declara públicamente lo que uno de los ángeles que tienen las copas de la ira le dijo a Juan hace casi 2000 años en Apocalipsis 17 del 1 al 2, cuando le dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así dice el texto. En ese momento, el ángel que sigue al que vuela por en medio del cielo con el evangelio eterno, declara que se ha cumplido la sentencia. La caída de Babilonia, la grande, que es Roma, en Apocalipsis 17:18. Y concretamente el Vaticano, cuya palabra significa lugar de adivinación. Del latín Vaticanus, que significa vaticinar o adivinar. Dice el texto, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿De quién habla este pasaje? ¿De Babilonia o de Roma? Bueno, la Babilonia del capítulo 17 hace referencia a Roma. La relaciona con el sistema religioso. Y en este capítulo 14, Babilonia también está relacionada con el sistema religioso de Roma. Porque la descripción tanto de Babilonia como de Roma es exactamente la misma. Y lo que el segundo ángel notifica al mundo es que Babilonia ha caído, que el sistema religioso de Roma ha sido finalmente derrotado. Esa institución que dice ser la iglesia verdadera de Cristo y además se dice universal, por eso se autonombra católica, porque católico significa universal, y que se ubica en Roma, ha seducido con el vino de su fornicación a las naciones. La palabra de Dios la califica como la grande de las Babilonias, a la cual Dios va a juzgar por la corrupción espiritual que la Babilonia religiosa ha ejercido en todos los países de la tierra, traficando con lo más sagrado y abusando de su poder político temporal para encadenar la conciencia de todos aquellos que se le someten. Entonces, como podemos ver, la referencia a Babilonia significa todo lo relacionado con lo político, lo económico y lo religioso de la bestia imperio. Jeremías 51:7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. La ciudad original de Babilonia en la antigüedad fue la cuna de la idolatría que después se dispersó por el mundo hasta nuestros días. Nada más recuerden que allí se construyó la torre de Babel, fue fundada por Nimrod, ¿se acuerdan? Él era un poderoso tirano, bisnieto de Noé, como un monumento a la rebelión, la levantó y a toda religión falsa que se oponía a Dios. Allí fue cuando Dios confundió las lenguas. Acuérdense ustedes de eso. Ahí nacieron todos los idiomas. Dice Daniel 5:22 al 24 y luego los versículos 28 y el 31. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura.
La fornicación en este contexto es prostitución espiritual en el sistema engañoso de la bestia imperio que caerá como resultado de su maldad. ¿Qué es fornicación? Bueno, fornicación es cuando una persona soltera tiene relaciones íntimas con otra persona pero sin compromiso. ¿Y qué es adulterio? Cuando una persona casada tiene relaciones íntimas fuera del matrimonio, comete adulterio, pero también fornica, porque lo hace sin comprometerse con la otra parte. Continuamos la próxima semana.